Capítulo 29. Señor del viento en blanco, bramando tormentas de arena de la nada. Las palabras de Fuyao fueron extremadamente groseras, y Xie Lian inconscientemente dio un paso adelante para pararse frente a San Lang. Al ver esto, el rostro de Fuyao se volvió aún más severo. Su Alteza Real, ¿no recuerdas tu lugar? Sé exactamente dónde está mi lugar, Xie Lian respondió lentamente. Entonces, ¿cómo te atreves a pararte junto a él?, dijo Fuyao. Porque si me paro junto a él, las serpientes no vendrán. Xie Lian respondió con seriedad. Al escuchar la respuesta, San Lang se echó a reír a carcajadas. Fuyao se volvió más sombrío. Tú. Más oscuro y sombrío, su rostro de repente se volvió completamente negro, y no era solo su rostro, sino que toda la línea de visión de Xie Lian se oscureció. La cortina de llamas y el anillo de fuego creado por Fuyao se extinguieron por completo. Xie Lian escuchó a San Lang reír y decir, inútil, antes de agarrarlo por los hombros para acercarlo. Poco después, Xie Lian escuchó una lluvia repentina de golpes interminables sobre ellos, como una tormenta eléctrica golpeando un paraguas. No hacía falta decir que fue el diluvio de la serpiente que se derramó locamente ahora que la barrera de defensa había desaparecido. El paraguas abierto estaba bloqueando el aguacero, y Xie Lian podía oler el espeso olor a sangre. Estaba a punto de pelear, pero San Lang lo detuvo. No te muevas, ninguna pobre vida se atreverá a acercarse. Su tono era confiado. La primera oración fue suave y gentil, la última tenía una capa de arrogancia. Xie Lian no estaba preocupado, pero al escuchar los rugidos enojados de Fuyao en el otro extremo, sonando como si estuviera cubierto de serpientes, gritó: ¡San Lang! San Lang respondió al instante: no. Xie Lian no sabía si reír o llorar. ¿Cómo sabías lo que iba a decir? No te preocupes tanto, no puede morir, dijo San Lang. Justo entonces otro rugido vino de una parte diferente del pozo. ¡Qué vileza! Si quieres que muera, haz que muerdan y me maten de una vez. ¿Qué demonios es esto? No soy yo, gritó Ban Yue. Parecía que Mo se había despertado de todos los golpes. Se descubrió cubierto por innumerables serpientes y creía que era cosa de Ban Yue. Fuyao, ¿puedes encender otro fuego? Hazlo de nuevo, Xie Lian gritó. Fuyao dijo apretando los dientes. Esa mierda a tu lado está restringiendo mis poderes. No puedo encender nada. Xie Lian sintió temor y San Lang dijo: no soy yo. Sé que no eres tú, dijo Xie Lian, pero eso es precisamente lo que está mal. Tanto Ban Yue como Mo están amarrados por la cuerda que ata a Dios. No pueden usar sus poderes. Mis poderes están agotados y tú no estás restringiendo a nadie, lo que significa que hay una sexta persona en este pozo. ¿Qué sexta persona?, preguntó Fuyao. Nadie ha venido detrás de mí, creo que te están engañando. ¿Quién está allí?, dijo Ban Yue de repente. Ban Yue, ¿qué está pasando? ¿Hay alguien allí?, preguntó Xie Lian. ¿Alguien? La voz de Ban Yue desapareció a medias. No se sabía si tenía la boca cerrada o si perdió el conocimiento. Xie Lian volvió a llamar. Ban Yue, ¿estás bien? Fuyao todavía estaba luchando contra las serpientes y estaba arrojando energía espiritual en todas partes, parpadeando aquí y allá en la oscuridad. Ten cuidado, puede que te esté engañando. Bajo cualquier otra circunstancia, Xie Lian también sospecharía de un juego sucio, pero dado que toda la terrible experiencia con el paso Ban Yue fue un secreto entre los funcionarios celestiales y con las repetidas advertencias de Lin Wen, las cosas definitivamente no fueron tan simples.
Esos problemas deberían surgir ahora. Significa que si realmente había una persona extra en el pozo, Xie Lian temía que estuviera allí para silenciar la boca. No necesariamente, Xie Lian dijo. Voy a salvarla primero. Xie Lian estaba a punto de toparse con el diluvio de serpientes cuando escuchó la voz de San Lang junto a su oído. Muy bien. Xie Lian sintió que la mano que agarraba sus hombros se tensaba y en un instante estaban avanzando. Xie Lian se dio cuenta con asombro de que el joven estaba avanzando y atacando, pero con un paraguas en una mano y él en la otra. En la oscuridad, destellos plateados brillaron una vez más, sonando y tintineando, cuando de repente un sonido agudo de dos espadas chocando resonó en los oídos de todos. Oh, dijo San Lang. Realmente hay una sexta persona. Interesante. Xie Lian no tenía idea de cómo San Lang estaba controlando el arma o qué tipo de arma era, pero sea lo que sea, ciertamente se encontró cara a cara con otra. La otra parte permaneció en silencio, y Xie Lian solo podía escuchar sonidos de metal raspando metal, mientras la lucha se intensificaba. De vez en cuando habría chispas en la oscuridad, pero cada vez que duraba tanto tiempo era difícil ver la cara del otro. Al escuchar la pelea, Xie Lian pudo sentir que Ruoye se apretaba cada vez más fuerte y tuvo que murmurar tranquilizador. No te asustes, relájate un poco. Ruoye se alejó y Xie Lian volvió a llamar. Ban Yue, ¿estás consciente? ¿Puedes responder? Nadie respondió y Fu Yao dijo. Tal vez la que lucha ahora es ella. No, el que lucha no es Ban Yue, dijo Xie Lian. Cuando San Lang peleó contra Ke Mo en la oscuridad, tenía los pies ligeros y jugando. Esta pelea también estaba en la oscuridad, pero Xie Lian podía decir que San Lang se lo estaba tomando más en serio. La otra parte era extremadamente hábil en artes marciales y armamento. Ban Yue era pequeña y débil, solo mirando sus brazos era un poder obvio. Además, no eran fuertes, por lo que era imposible para ella luchar con San Lang. Fu Yao chasqueó la lengua. Alguien que traicionaría a su propio país no es diferente a Xuanyi. ¿Por qué demonios todavía creerías en ella? Fu Yao, no puedes estar tan irritado, dijo Xie Lian. Tú... Espera, ¿qué acabas de decir? Fu Yao golpeó otro puño y sopló un montón de serpientes. Dije, ¿por qué demonios creerías en ella de la misma manera que crees en esa mierda a tu lado? No, eso no. Mencionaste a Xuanyi. Dijiste el nombre de Xuanyi, dijo Xie Lian. Estúpido, estúpido, estúpido. Xie Lian no podía creer que le tomó tanto tiempo conectar todos los puntos. Deja de pelear, gritó Xie Lian. Ya no hay necesidad de esconderse. Sé quién eres. Ante sus palabras, las espadas se detuvieron por un momento, pero continuaron de nuevo. Xie Lian dijo pacientemente. ¿Cree que estoy mintiendo, pequeño general Pei? ¿Con quién estás hablando? Fu Yao dijo con incredulidad. ¿Pequeño general Pei? No te vuelvas loco. ¿Quién crees que es él? Si él descendiera, todos lo sabrían. Tienes mucha razón, dijo Xie Lian, pero si no fue su verdadero yo el que descendió. En la oscuridad, las espadas en combate se detuvieron. Xie Lian respiró y dijo con sobriedad. Me tomó demasiado tiempo entender esto. Debería haberlo sabido desde el principio. Sabía que durante casi 200 años hubo algo que causó estragos, pero a ninguno de los funcionarios celestiales les importó, y nadie se atrevió a hablar de ello, por lo que debe haber uno o varios funcionarios que mantengan el secreto de este escándalo. Pero no estaba familiarizado con muchos de los funcionarios, por lo que no se atrevió a acusarlo con valentía a nadie. Justo ahora, cuando Fu Yao mencionó a Xuanyi, le recordó.
Cuando se trataba de Xuanji, no era difícil relacionarla con los dos generales Pei, y el norte era su territorio. Fu Yao dijo una vez de pasada que antes de su ascensión, el pequeño general Pei asesinó una ciudad. ¿Qué ciudad? Bien, podría ser el reino de Banyue. La corte celestial no pestañearía en algo como esto. Todos necesitaban derramar algo de sangre si querían hacer grandes cosas, pero matar una ciudad no era nada glorioso después de todo, y si la historia se extendía demasiado, afectaría el número de nuevos creyentes, por lo que, por supuesto, habría algunos encubrimientos después de la ascensión. Por lo tanto, incluso si todos supieran que algo así sucedió, probablemente no sabían los detalles o no les importaba saberlos. Además, si no fuera por rencores profundos, ¿quién habría tenido tiempo de preocuparse por cavar su pasado y ofender el apoyo a sus espaldas? Xie Lian habló lentamente. Esa cara de barro había dicho que había alguien entre nosotros que ya visitó la fortaleza hace 50 o 60 años. Al principio pensé que mentía para engañarnos y que nos acercáramos, pero sus palabras pueden muy bien contener la verdad. En ese grupo de personas, de quien sospechaba era de ti. La caravana te siguió y podrás llevarlos a cualquier parte. Nunca he visto una sola serpiente escorpión en los años que viví cerca de Banyue, y de solo buscar un refugio al azar de la tormenta de arena, ¿aparecen? Te pedí que vinieras con nosotros a buscar la hierba de la luna, pero justo antes de que nos fuéramos, les diste las instrucciones de las ruinas a los demás para que pudieran seguir nuestros pasos si ya no podían quedarse quietos. Anteriormente, en la cima de las paredes, ya había dicho que si algo sucedía, avanzaría primero. Usted, que siempre está tranquilo, saltó repentinamente hacia una muerte sin sentido. Xie Lian continuó después de una pausa. Tus acciones fueron extrañas e ilógicas, y me llevó hasta ahora a darme cuenta de quién eres. ¿No es así, pequeño general Pei? O debería decir, Ashao. Fue después de un largo silencio mortal cuando una voz dijo fríamente. ¿No había sospechado que la cara de barro podría estar hablando del chico vestido de rojo a tu lado? Una corriente de llamas repentinamente se encendió a través del pozo del pecador. Bajo la luz se revelaron dos siluetas sangrientas. Uno era San Lang vestido de rojo, apropiado y de pie con su arma ya escondida. El otro era un joven claramente vestido con una espada en la mano todavía lista. El joven vestido de civil estaba cubierto de sangre, como si también estuviera vestido de rojo. Su expresión era fría y reservada, llevando a alguien sobre sus hombros. Era Ashao. Para ser justos, ya sea el pequeño general Pei, su verdadero yo, o Ashao, esa compostura, calma y tranquilidad nunca cambiaron, solo que Xie Lian nunca había bajado ese tren de pensamiento, por lo que no los conectó. A quien llevaba sobre sus hombros era Banyue. Parecía que había llamado a las serpientes para robarla durante el caos. Ahora que se reveló su identidad, ya no tenía necesidad de crear estragos, y el diluvio de las serpientes dejó de bombardear. Envainó su espada y suavemente dejó a Banyue en el suelo. A un lado, Ke Mu se sorprendió. ¿Quién eres? ¿No moriste en la caída? Ashao no miró de reojo a Ke Mu, sino que miró a San Lang con vigilancia. Ke Mu, realmente no has cambiado en estos cientos de años, dijo en banyuense. Tal vez el tono de esta calma enloquecedora era demasiado familiar. La cara de Ke Mu se arrugó de rabia de inmediato. Es usted, Pei Su, ese viajero de las llanuras centrales. Si no fuera por la cuerda de unión a Dios que lo ataba firmemente, Ke Mu se habría lanzado a pelear. No es de extrañar que cuando los soldados de Banyue maldecían antes, la palabra perra se mezcló, no porque apuntaran a Xie Lian, sino porque era un viajero de las llanuras centrales y les recordó a Pei Su, que a su vez estaba conectado a Banyue, así que también lo estaban maldiciendo. ¿Banyue te enseñó cómo controlar las serpientes cola de escorpión?, preguntó Xie Lian. Sospechaba que si Banyue
Realmente no controlaba las serpientes de escorpión que atacaban a los transeúntes, y no había una razón por la que ya no obedecían. Entonces la única otra explicación era que había alguien más que podía controlarlas. Cuando hay dos personas que controlan el mismo grupo de serpientes, entonces, por supuesto, la mitad de ellas no escuchará las órdenes de Banjoe. Es una lógica simple. No lo hizo, dijo Peisu, pero como lo hace, podré muy bien aprender por mí mismo. Xie Lian asintió y dijo: el pequeño general Pei es extremadamente inteligente. Sí acerté. Entonces, ustedes dos se conocen desde hace muchos años, ¿verdad? Banjoe fue intimidada e ignorada por otros niños de Banjoe cuando era más joven, y solo los niños de las llanuras centrales jugaban con ella. Aunque Xie Lian no recordaba cada uno de ellos, sí recordó que muchos eran de familias militares y muchos también se alistaron en el ejército cuando crecieron. Quizás Pei Su era uno de esos niños. De lo contrario, sería difícil explicar cómo una joven introvertida y sombría como Banjoe pudo ser amigos y cooperar con un general enemigo. Era solo una suposición, pero por la reacción de Pei Su no adivinó mal. ¿Banjoe realmente te pasó información? ¿Se coludió contigo y abrió las puertas de la fortaleza?, preguntó Xie Lian. Es verdad, respondió Pei Su. Por otro lado, Ke Mo chasqueó la lengua y gritó: Tramposo Pei Su, desata las cuerdas, déjame luchar contra él hasta la muerte. Pei Su dijo fríamente: antes que nada, ya tuvimos una batalla a muerte hace 200 años, y tú perdiste. Segundo, ¿cómo soy tramposo? Ke Mo gritó: Si ustedes dos no se hubieran puesto de acuerdo, ¿cómo podríamos perder? Ke Mo, no lo niegues, dijo Pei Su. Solo tenía una tropa de 2000 conmigo en ese momento, pero esos 2000 eran muy superiores a los 4000. Si las puertas se abrieron, estabas condenado a ser derrotado. Xie Lian no pudo evitar simpatizar y pensar: ¿invadir un país con una tropa de 2000? ¿Estaba el pequeño general Pei acosado más que yo cuando estaba en el ejército? No creía que Pei Su estuviera mintiendo, pero pensó que era extraño de todos modos y preguntó: si fue una victoria segura, ¿por qué coludir con Banjoe? Pei Su dejó de preocuparse por Ke Mo y volvió a usar el dialecto Han. Para permitirme aniquilar el reino. Todos, excepto Ke Mo, quedaron atónitos. Xie Lian pensó que todo el calvario era extraño, pero aún así continuó con calma sus preguntas. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué debes aniquilar el reino si la victoria está cerca? Fue porque la victoria estaba cerca que tuvimos que destruir la ciudad, Pei Su dijo. Porque la noche antes de la invasión hubo una reunión secreta entre muchas de las principales familias de Banjoe que decidieron un complot. Cualquiera que sea la razón por la que iba a ser impactante e inquietante, Xie Lian frunció el ceño. ¿Qué complot? Pei Su continuó lentamente. La gente de Banjoe es de naturaleza violenta y odiaba a los habitantes de las llanuras centrales hasta los huesos. Incluso sabiendo que estaban a punto de ser derrotados, no lo admitirían. Así que toda la población del reino, los jóvenes, los viejos, las mujeres y los hombres, todos se unieron para armar esta cosa. ¿Qué cosa? Xie Lian podía adivinar, pero no estaba seguro y la palabra que salió de la boca de Pei Su confirmó sus sospechas. Explosivos. Pei Su pronunció lentamente cada palabra. Decidieron que si el reino iba a caer, los ciudadanos llevarían explosivos en sus cuerpos, escaparían a las llanuras centrales, se mezclarían en grandes áreas abarrotadas y bombas suicidas. Es decir, si debían morir, arrastrarán tantos como puedan con ellos. Si el reino cayera, entonces aterrorizarían al país que provocó su caída. Xie Lian se volvió instantáneamente hacia Ke Mo, resumiendo para él en banyoense, y preguntó:
¿Es eso cierto? Que Mo parecía intrépido y probablemente pensó que eso no tenía nada de malo, y dijo con la cabeza en alto. Es verdad. San Lang levantó las cejas y comentó. ¡Qué vil! Dijo esas palabras en banyoense, probablemente intencionalmente. Que Mo respondió enojado. ¿Vil? ¿Qué derecho tienes para llamarnos viles? Si no fuera por sus asaltos, no estaríamos obligados a hacer ese movimiento. Nos arruinó, así que buscamos venganza. ¿Cómo está mal eso? Pei Su respondió fríamente. ¿Realmente ahora? ¿Qué tal si ponemos todo a la intemperie entonces? Ladeó la cabeza y dijo. ¿Cuántas veces Banjoe ha comenzado disturbios cerca de la frontera? ¿Cuántas caravanas y viajeros que viajan desde las llanuras centrales fueron emboscados por Banjoe? ¿Intencionaste el abrigo de los bandidos que aterrorizaron a los de las llanuras centrales y mataste a nuestros soldados que fueron aniquilados bajo el pretexto de cruzar la frontera ilegalmente? ¿Cómo es que eso no es vil? Pei Su habló sin prisa y su tono era tranquilo, pero cada palabra era aguda como cuchillos. Que Mo argumentó. ¿Y tú? ¿Por qué no decir que primero ocupó por la fuerza nuestra tierra? La frontera siempre había sido ambigua. Entonces, ¿cómo puedes decir que ocupamos tu tierra por la fuerza? Respondió Pei Su. Las líneas estaban claramente dibujadas. Fueron ustedes quienes no se guardaron para ustedes mismos. Las líneas fueron trazadas por Banjoe. Los de las llanuras centrales nunca lo aceptaron y su frontera tenía el oasis para ustedes, dejándonos solo tierra del desierto. ¡Qué tontería! Que Mo tenía la cara roja. El oasis era nuestro, siempre ha sido nuestro. Ambas partes tenían sus historias. Solo escucharlos discutir hizo que Xielian se confundiera. Esta hostilidad le hacía recordar lo mal que lo golpearon en medio de ambos lados, y podía sentir el dolor en su rostro resurgir. Pei Su parecía haber tenido suficiente de pelear con Ke Mo y lo golpeó una vez más. Luego se volvió hacia Xielian. Así que ya ves. Pei Su respiró hondo. Hay muchas cosas en el mundo que simplemente no se pueden definir o resolver con claridad. Solo puedes pelear. Xielian suspiró. Estaré de acuerdo con la primera parte. San Lang, por otro lado, dijo. Estaré de acuerdo con la última parte. Xielian observó a Banjoe, que estaba tendida en el suelo, con la cabeza agacha por un momento, y dijo. No puedo decir quién tiene la razón o no, así que no diré nada. No importa la razón por la que Banjoe abrió las puertas, ella las abrió, por lo que debe asumir la responsabilidad. Entonces, ¿por eso fue colgada por encima del pozo del pecador por esos soldados? Una vez que están muertos, todo ha terminado. Pei Su volvió a su expresión tranquila. Sí. Cualquier deuda debe pagarse mientras viva. Si todavía hay caos después de la muerte, entonces esa es una historia completamente diferente, afirmó Xielian. Banjoe no causó estragos, dijo Pei Su en voz baja. Pequeño general Pei, ¿esto significa que admite atraer los transeúntes del paso Banjoe a las ruinas? Pei Su guardó silencio por un momento antes de decir en voz baja. Sí. ¿Por qué? Preguntó Xielian. Esta vez Pei Su no respondió. Xielian insistió. Han pasado casi 200 años. Debes dar una razón adecuada, una respuesta para las personas que fueron atraídas. Pei Su aún permaneció en silencio y sin expresión. Él respondió a todas las preguntas antes, pero ahora pareció que había tomado una decisión y dejó de responder por completo. Xielian quería seguir interrogando, cuando justo entonces hubo un sonido extraño. Venía de encima de sus cabezas, aullando y gimiendo, como vientos enloquecidos. Cuando el sonido se acercó, Xielian pudo confirmar.
En realidad, eran vientos locos que gritaban. Las ráfagas llegaron demasiado repentino, demasiado agresivo, y antes de que Shelian lo supiera, todo su cuerpo estaba inclinado y comenzó a flotar. Este vendaval abrupto entró en el pozo del pecador desde arriba, se extendió hasta el fondo y lanzó a todos al aire. Shelian inmediatamente agarró a San Lang, que era el más cercano a él, y gritó: «¡Ten cuidado!». San Lang también lo atrapó con la cara inmutable. Guiaron en el aire sus cuerpos, se levantaron rápidamente una y otra vez, salieron del pozo, se detuvieron y pronto comenzaron a caer. Shelian tiró a Ruoye y lo persuadió en medio de este caos. Está bien, todo terminó. Date prisa, mi buen Ruoye, ven y danos una mano». Después de 2 súplicas, Ruoye finalmente reaccionó. Sin embargo, sin nada en el aire para agarrar que no sea un foso gigante de los pecadores debajo, Ruoye voló una vez y retrocedió. Sintiéndose impotente, Shelian solo pudo ajustar su forma para aterrizar en el aire. Si fuera como las veces anteriores, habría golpeado con la cabeza los primeros 3 pies en el suelo, pero esta vez, justo antes de tocarlo, San Lang extendió la mano y le dio un tirón, y en realidad aterrizó con los pies planos en el terreno. Cuando sus botas tocaron firmemente el suelo, incluso estaba un poco incrédulo. Pero ese sentimiento desapareció muy rápido cuando una silueta vestida de negro apareció tropezando ante él. Shelian vio quién era y llamó deliciosamente: «¡Nanfeng!». Era Nanfeng de hecho, pero un Nanfeng desaliñado. Parecía como si hubiera sido rodado en mugre 10 veces antes de ser arrojado a una frenética guardia de bestias para pasar la noche. Su ropa estaba hecha jirones y desgarrada al máximo. Al escuchar la llamada de Shelian, solo agitó la mano y se limpió la cara en silencio, incapaz de hablar. Shelian lo levantó. «¿Qué pasó? ¿Te golpearon esas 2 damas?». En ese momento, 2 figuras aparecieron detrás de Nanfeng y se acercaron. Una de ellas era la mujer cultivadora vestida de blanco, con un abanico en los brazos. Saludó alegremente a Shelian. «¿Cómo estás, Alteza Real?». Aunque Shelian no sabía quién era, todavía se debe mantener la etiqueta adecuada, pero él no sabía cómo dirigirse a ella, por lo que solo pudo devolverle la sonrisa y saludarla. «Saludos, compañera cultivadora». La mujer de negro a un lado miró a Shelian con frialdad, pero no parecía preocuparse por él. Sin embargo, cuando sus ojos se movieron hacia San Lang, se detuvo, pareciendo pensar que era una figura dudosa, y lo miró. Las ráfagas anteriores habían arrojado a todos fuera del pozo, y las 2 damas pasaron junto a Shelian, dirigiéndose directamente a Pei Su. Los vio acercarse y no pareció sorprendido. Después de todo, ya los había visto en la ciudad cuando todavía estaba interpretando el papel de A Shao. Se arrodilló donde estaba, inclinó la cabeza hacia la mujer cultivadora de blanco y llamó en voz baja: «Gran señora del viento». Shelian se sorprendió al escuchar esas palabras, y aquí pensó que era un demonio o un monstruo amenazante. ¿Quién hubiera sabido que en realidad era un funcionario celestial? Y era la señora del viento, la que estaba arrojando 10.000 méritos de una vez en la matriz de comunicación. Pero ahora que lo estaba pensando en detalle, no había nada fuera de lugar. En ese momento ella estaba diciendo algo como: «¿A dónde fueron todos? ¿Tengo que desenterrarlos y matarlos uno por uno?». Y le hizo pensar que ella los perseguía. En realidad, podría haber estado hablando de los soldados de Ban Yue. Pero Shelian pensó que estaba solo en esta investigación, y, naturalmente, pensó que las cultivadoras eran extrañas y malvadas. Para un funcionario celestial que podría entregar fácilmente 10.000 méritos, Shelian no pudo evitar sentir una reverencia sin nombre. Le dio un codazo a Nanfeng. «¿Por qué no me dijiste que esta era la señora del viento antes? Y aquí pensé que podría ser una especie de espíritu de serpiente o espíritu de escorpión. ¡Qué desgracia!». La expresión de Nanfeng se oscureció.
No sabía que era la señora del viento. Nunca antes había visto a la señora del viento así. La señora del viento siempre había sido... no importa. Sonaba como si la señora del viento no tuviera la misma apariencia mientras estaba en la corte celestial. No es de extrañar. Xielian entendió. Él preguntó, ¿cómo llegó la señora del viento al paso Banyue? Para ayudar, dijo Nanfeng. Cuando las vimos pasear por las calles antes, en realidad estaban buscando a esos soldados de Banyue. Xielian recordó ahora que la primera vez que preguntó sobre el paso Banyue en la matriz de comunicación espiritual, en medio de una torpeza silenciosa, fue la liberación repentina de 10.000 méritos del Señor del Viento lo que distrajo a todos. La señora del viento probablemente ya se dio cuenta de su consulta entonces. Mientras Xielian reflexionaba, la señora del viento se inclinó frente a Pei Su. Pequeño general Pei, lo que has hecho esta vez puede haber cruzado la línea. Como funcionario celestial que liberaría a un clon para causar estragos en el paso de Banyue durante casi 200 años, atraería innumerables transeúntes por el camino equivocado y hacia las ruinas, y morirían en la boca de los soldados de Banyue, sin importar cómo pudiera girarlo. No fue un pequeño negocio. Pei Su no discutió, solo bajó la cabeza y dijo, este joven lo sabe. La señora del viento barrió el abanico. Mientras lo entiendas, reflexiona sobre ti mismo y piensa en ello. Hablaremos en los cielos. Entiendo, dijo Pei Su en voz baja. Terminada la conversación con Pei Su, la señora del viento metió el abanico en el cuello de la bata, se levantó y sonrió a Xielian. Su Alteza Real el Príncipe Heredero, he oído mucho sobre ti. Para Xielian, escuché mucho sobre ti. Realmente no era un cumplido. Sin embargo, eran cortesías sin sentido, por lo que le devolvió la sonrisa. Estoy seguro de que no es nada. También he oído mucho sobre usted, gran señora del viento. Perdón por lo de antes. Por cierto, dijo la señora del viento. Xielian hizo una pausa. Antes, ¿qué pasó antes? ¿No se toparon con una tormenta de viento en el desierto? Xielian pudo recordar los bocados de arena y respondió. ¿Sí? Empecé eso, dijo la señora del viento. La señora del viento continuó casualmente. Esa tormenta de viento estaba destinada a evitar que se acercaran al reino de Banyue, pero no se quedaron impresionados y terminaron en Banyue de todos modos. Algo no sonaba bien. La señora del viento comenzó una tormenta de viento para impedirles ir al paso de Banyue, pero de repente apareció de nuevo en medio de todo. ¿Qué significaba esto? Xielian no respondió, esperando ver qué diría el otro. Después de una pausa, la señora del viento continuó. Pero, en lo que respecta a toda esta terrible experiencia, recomendaría a Su Alteza que se ocupe de sus propios asuntos y deje de poner sus manos donde no pertenecen. Xielian miró a Banyue, que estaba acurrucada en el suelo, y temió. Ya estaba preocupado de que si este escándalo llegara a la corte celestial, los funcionarios podrían desentrañar fácilmente la verdad, agregar trazos a donde no había y hacer que Banyue se responsabilice, mientras el pequeño general Pei escapa. Con la repentina aparición de la señora del viento, diciéndole que no se preocupe por este negocio, ¿no fue este cemento el que protegerán al pequeño Pei? Sin cambiar su expresión, Xielian se adelantó para pararse frente a Banyue, escondiéndola detrás de él, y dijo calurosamente: Pero ya he puesto mis manos en este negocio, no puedo dejarlo ahora. Además, todavía hay mucho que el pequeño general Pei aún tiene que explicar. La señora del viento notó su gesto y sonrió. No te preocupes, puedes llevarte a la sacerdotisa de Banyue contigo. Eso fue inesperado. Xielian quedó atónito y la señora del viento continuó.
Mientras estaban todos en el pozo, hemos escuchado todo desde aquí. Aunque la sacerdotisa se ha convertido en una amenaza, cuando deambulaba por la ciudad, vi que había dibujado la matriz para atrapar a los soldados Banjoe y había liberado a todos los mortales capturados. Ella no lastimó a nadie e incluso estaba salvando personas. Los únicos que estoy tomando son el pequeño general Pei y Mo. No tienes que preocuparte de que culpe a nadie. Como la otra parte era tan directa, Xie Lian dejó de preocuparse y se disculpó, pero la señora del viento dijo: No, es normal preocuparse. La mujer vestida de negro parecía no poder quedarse ni un momento más y dijo: ¿Terminaste? Si has terminado, entonces vamos. La señora del viento refutó: ¿Cuál es la prisa? Cuanto más me apresures, más quiero hablar. Sin embargo, ella volvió la cabeza y sonrió. Sacando un abanico plegable de su cintura, dijo: Su Alteza Real, si no hay nada más, ¿nos vemos en la corte celestial? Xie Lian asintió y la señora del viento abrió su abanico. En el abanico estaba la palabra viento, inclinado, y 3 líneas inclinadas como el viento en la parte posterior. Este debe ser el dispositivo espiritual de la señora del viento. Se movió 3 veces hacia adelante y hacia atrás. De repente, una ráfaga de viento sopló desde un terreno plano. El viento arrastraba polvo y arena, y Xie Lian usó su manga para bloquear los escombros. Cuando el viento se calmó, las 2 damas, Pei Su y Mo, habían desaparecido, dejando solo a Xie Lian, San Lang, Nanfeng y a la profundamente dormida Banjoe. Xie Lian dejó caer su manga, todavía un poco aturdido. ¿Qué acaba de pasar? San Lang se acercó casualmente. Una cosa bastante buena. Xie Lian lo miró. ¿Lo es? Sí, la señora del viento estaba tratando de ayudarte, diciéndote que no te involucres. Nanfeng se acercó. Eso es correcto, ya has profundizado demasiado en este asunto. Lo único que queda por hacer es presentar una queja al emperador marcial celestial. No te involucres más. Xie Lian lo entendió. ¿Es por el general Pei? Correcto, dijo Nanfeng. Esta vez lo has ofendido por completo. Xie Lian se rió. Sabía que iba a ofender a alguien uno de estos días. Supongo que no importa quién. Nanfeng frunció el ceño. No crees que estoy bromeando. Además del gran salón marcial, el siguiente palacio marcial más poderoso es Mingwang. El general Pei piensa muy bien del pequeño Pei y siempre ha tratado de arrancar a Quan Yishen. Él vendrá buscando problemas. Quan Yishen es el dios marcial que gobierna el oeste, ¿verdad? Preguntó Xie Lian. Ese es el uno, Nanfeng respondió. Quan Yishen también es un nuevo funcionario. Ascendió al mismo tiempo que Pei Su. Es joven y un poco, pero muy poderoso. El general Pei quería que Pei Su se llevara a todos los devotos del oeste, y lo ha hecho bien por sí mismo, especialmente en los últimos años. Ahora, al arrastrar este escándalo a la intemperie, no se ve bien para Pei Su. Tal vez incluso sea desterrado. Si es desterrado, tampoco te va a ir bien. Xie Lian se frotó la frente, anotando mentalmente que a partir de ahora tendría que estar más atento al comer, beber y caminar. Sin embargo, San Lang no pensó que fuera un gran problema. No te preocupes, Pei Ming es muy orgulloso. Él no hará nada turbio. Nanfeng miró a San Lang y dijo: Sí, el general Pei no hará nada sospechoso, pero aún así, cuídate. ¿Qué pasa con la señora del viento? Preguntó Xie Lian. Ella me dijo que no me involucrara. ¿Entonces ella es quien presentará la queja? ¿No significa eso que ella será la que ofende al general Pei? No puedo permitir eso. Volvamos a llamarla. Nanfeng, ¿sabes la contraseña de su conjunto de comunicación personal? No debes preocuparte por la señora del viento.
dijo Nanfeng. El general Pei puede lastimarte, pero no la tocará. Puede que sea más joven que tú, pero tiene mucho más éxito en los cielos. Xie Lian no se sorprendió en el silencio, sino que pensó: ¿quién en el cielo es más un fracaso que yo? No creo que haya nadie. San Lang se echó a reír. Con este respaldo, por supuesto que tendrá éxito. ¿Estás hablando de la dama de negro?, preguntó Xie Lian. No, respondió San Lang. Pero ella también debería ser una de las 5 maestras elementales que componen viento, agua, lluvia, tierra y trueno. Probablemente tampoco debería ofenderla. La señora del viento podría comenzar un tornado de la nada. Obviamente es poderosa, pero la dama de negro es aún más fuerte. Xie Lian recordó la forma en que miraba a San Lang como si hubiera descubierto algo y se sintió bastante preocupado. Estoy de acuerdo, pero aún así había palabras que Xie Lian se tragó, pensó. Incluso con un fuerte respaldo puede que no tenga éxito. En el pasado, el príncipe de Xianli contó con el apoyo del emperador marcial celestial que gobernó los 3 reinos durante miles de años, e igual fracasó. Xie Lian recogió su sombrero de bambú caído, le sacudió el polvo y al ver que no estaba planando, respiró aliviado. Se lo ató al cuello y realmente miró a Nanfeng. ¿Estuviste peleando con las otras 2 damas todo este camino? Sí, luchamos todo el camino, respondió Nanfeng con la cara oscura. Xie Lian le dio unas palmaditas en los hombros. Gracias por tu arduo trabajo. De repente recordó que había otro que trabajó duro y se dio la vuelta. ¿Dónde está Fu Yao? ¿No estaba mirando a los heridos?, respondió Nanfeng. Xie Lian no recordaba haber visto a Fu Yao después de ser expulsado del pozo del pecador. En realidad, desde que A Shao se reveló a sí mismo, no había habido más sonidos de él. Si no se fue en ese entonces, debió haberse ido cuando soplaba el viento. Fu Yao podía cuidarse solo. Xie Lian no estaba preocupado, pero al escuchar a Nanfeng decir herido, se sorprendió, y ambos lloraron al mismo tiempo. ¡La hierba de la luna! El cielo recién se aclara. No hay prisa, dijo San Lang. No hay tal cosa como no hay prisa cuando se trata de salvar vidas. Incluso si estuvo lejos de ser 24 horas, ¿quién sabría si algo debería pasar en todo ese tiempo? Xie Lian no tuvo tiempo de pensar en Fu Yao. Apresuradamente llevó a Ban Yu en su espalda y corrió hacia los templos del palacio. Una vez en él, Xie Lian dejó a Ban Yu en el suelo e inmediatamente recogió algunas grandes fénagas de la hierba de la luna. Esa cara de barro aún estaba en el suelo. Su cara era un desastre sangriento entre sus huesos blancos. En el pasado, Xie Lian lo habría enterrado, pero primero tenía prisa por salvar a la gente, y segundo, ese hombre fue enterrado en el suelo durante 50 a 60 años. No debe querer regresar. Pero faltaba el cadáver del comerciante muerto, y Xie Lian se detuvo curioso. Justo entonces, San Lang salió del palacio con una pequeña olla de barro. Xie Lian lo vio y sonrió. Bendito seas, San Lang. Las criaturas inhumanas podrían mantenerse en ollas de barro. Ban Yue estaba débil y no se despertaba, así que Xie Lian le encogió y lo metió en la olla. El grupo de ellos continuó recogiendo los helechos y se apresuró a regresar. Habían pasado aproximadamente 8 horas desde que se fueron. Al regresar a donde Fu Yao había dibujado el círculo, Xie Lian vio que muchos todavía estaban dentro de él, temerosos de aventurarse a salir. El anciano que había tomado la píldora de Nanfeng estaba bien, y después de aplicar la hierba en su herida, pudo ponerse de pie y caminar, después de descansar un rato. Solo que Xie Lian no creía que fuera necesario decirles en qué solía crecer la hierba. Después de un tiempo, todos los comerciantes se tranquilizaron y comenzaron a preguntarse a dónde se había ido el grupo de Tian Shen y por qué no habían regresado. Xie Lian estaba demasiado ocupado recogiendo hierbas antes y no se molestó con Tian Shen y los demás.
Estaba pensando en regresar a las ruinas para buscarlos cuando escuchó la voz de un niño gritando «¡Gege!» y tíos acercándose. Xie Lian volvió la cabeza y efectivamente era Tian Shen. El niño tenía en sus brazos un gran bushel del helecho Shan Yue y detrás de él había otros 2 comerciantes, todos resoplando. Resulta que, mientras que en lo alto de las paredes del pozo del pecador, Ban Yue derribó a los soldados y capturó a Tian Shen y a los comerciantes, estaban aterrorizados, pero Ban Yue solo los condujo hacia abajo del pozo y les indicó a dónde ir antes de enviarlos en su camino. Se escaparon, recogieron las hierbas, enterraron el cuerpo del comerciante muerto y volvieron corriendo, aunque de alguna manera aún era más lento que Xie Lian. En cualquier caso, Xie Lian escoltó a la caravana fuera del desierto de Gobi y terminó este viaje. Antes de despedirse, Tian Shen se escapó para encontrarlo y susurró misteriosamente: «Gege, tengo una pregunta para ti». «¿Pregunta?», dijo Xie Lian. «Eres un dios, ¿verdad?». Xie Lian estaba asombrado. En el pasado hubo un momento en que gritaba y anunciaba al mundo: «Soy un dios, soy el príncipe heredero, su alteza real». Y nadie le creería. Esta vez ni siquiera había dicho nada y la otra parte le preguntó si era un dios, lo que le sorprendió profundamente. Tian Shen agregó inmediatamente: «Debí usar hechizos. No te preocupes, no lo diré». «¿Cómo lo dirás? Nadie te creería», pensó Xie Lian. Tian Shen continuó: «Si no fuera por ti, me habrían arrojado a ese pozo por estos feos soldados demoníacos. Cuando llegue a casa, te construiré un templo y te adoraré». Xie Lian lo observó acariciar su pecho y hacer gestos con las manos, muy grandes, y no pudo evitar soltar una carcajada. «Entonces, gracias». Aunque los niños no tenían idea de cuánto trabajo se llevaba a cabo para construir un templo, sin embargo, recibir tal promesa, cumplida o no, fue una ocasión feliz. Xie Lian saludó y caminó en la dirección opuesta. Nanfeng dibujó otra matriz de acortamiento de distancia y los envió a todos de regreso al santuario Puyi. Al abrir la puerta, Xie Lian sacó la estera de paja, la dejó abierta en el suelo y se desplomó sobre ella como un cadáver. Esto se hizo todo de una vez. San Lang se sentó a su lado, con la mano apoyada en la barbilla, y lo miró. Xie Lian suspiró. «¿Cuánto tiempo nos hemos ido?». «Alrededor de 3-4 días», respondió San Lang. Xie Lian volvió a suspirar. «Ay, solo 3-4 días. ¿Por qué estoy tan cansado?». Desde que ascendió, siempre había trabajado hasta los huesos como un perro. No era mentira. Después de que terminó de suspirar, Xie Lian levantó la vista. «¿Eh? Nanfeng, ¿por qué no has informado todavía?». «¿Informar dónde?», preguntó Nanfeng. «¿No eres el funcionario menor del palacio de Nanyang? ¿No te extrañará tu general después de 3 o 4 días?». «Mi general no está en el palacio en este momento, por lo que no me extrañará», respondió Nanfeng. Xie Lian se dio la vuelta y se levantó. «Será bueno si te quedas». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Nanfeng. Xie Lian lo miró alegremente. «Voy a prepararte una comida como recompensa por tu arduo trabajo». La cara de Nanfeng cambió de inmediato. Levantó la mano, presionó 2 dedos y tocó su sien, como si recibiera la comunicación privada de alguien. Se levantó y volvió. «Hay una emergencia en el palacio. Nos vemos más tarde». Xie Lian agitó su mano. «¿Qué? Nanfeng, no te vayas. ¿Cómo puede haber una emergencia de repente? Realmente quiero agradecerte por todo». «¡Hay una emergencia!», rugió Nanfeng y salió corriendo por la puerta. Xie Lian volvió a sentarse en la colchoneta y miró a San Lang. «Creo que no tiene hambre». Hubo un fuerte golpe antes de que San Lang pudiera responder, y fue Nanfeng quien regresó abriendo la puerta de golpe. «¡Ustedes dos!». Xie Lian y San Lang estaban sentados juntos en el tapete, y ambos levantaron la cabeza para mirarlo.
¿Nosotros dos? Nanfeng señaló con el dedo a San Lang, luego a Xie Lian, con las palabras atrapadas en la garganta, incapaz de hablar. Entonces, finalmente, dijo: «Volveré». «De nada», dijo Xie Lian. Nanfeng miró a San Lang por última vez antes de irse. Xie Lian se cruzó de brazos, inclinó la cabeza como San Lang y dijo: «Parecía que realmente hubo una emergencia». Se giró para mirar al chico a su lado y sonrió alegremente. «No tiene hambre. ¿Y tú?». San Lang le devolvió la sonrisa alegremente. «Me muero de hambre». Xie Lian se levantó de nuevo, se dio la vuelta para limpiar la mesa del altar y dijo: «Está bien, entonces, ¿qué quieres comer, Hua Cheng?». Detrás de él se hizo en silencio. Luego respondió riéndose entre dientes: «Todavía prefiero el nombre de San Lang». 闲了琉璃影流，放生时光机。